Coronet. WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Una tras otra, las leyes de la física se han vuelto a escribir. Las teorías de la vida se han reexaminado. A medida que la ciencia y la tecnología cambian nuestras vidas para bien o para mal, recordemos que en gran parte de la sabiduría hay también pesar. Hoy, en la tradición de Occidente, hacia el futuro. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. La vez pasada vimos cómo la tecnología moderna tornaba la vida más fácil para la gente normal, más fácil que nunca. Pero hubo otra revolución aún mayor en el siglo XX, una que brindó a la humanidad un alivio parcial en su destino biológico. Fue en 1901, por ejemplo, cuando se entregaron los primeros premios Nobel. El premio de física lo ganó Wilhelm Röntgen por su labor sobre rayos X, que la gente de esa época consideraba una rareza no muy distinta de las películas o de los globos aerostáticos. Y el premio de medicina de ese año lo obtuvo Emil von Behring por su trabajo sobre la difteria. Ambos premios ilustraron los espectaculares adelantos que se estaban produciendo en medicina, que llegarían aún más lejos en el siglo XX. En 1899, tan solo en Inglaterra y en Gales murieron 100.000 personas por enfermedades infecciosas. Pero en nuestro siglo, la vacunación, la inoculación, la medicina preventiva, la higiene preventiva pusieron fin a las infecciones. Eliminaron la tuberculosis y las viruelas, que habían sido el flagelo de la humanidad. Hace 200 años, 9 de cada 10 europeos contraían viruelas y 1 de cada 7 moría por esa misma causa. El resto quedaba más o menos desfigurado. A mediados del siglo XX, esta plaga fue solo un recuerdo, junto con el cólera, la tosferina, la difteria y después de 1954 la poliomielitis. Actualmente las enfermedades más importantes son cáncer y enfermedades del corazón, estas últimas a consecuencia de una vida más tensionada. Hasta el SIDA es una consecuencia de los adelantos en las comunicaciones y en los viajes por el mundo, como lo fue la sífilis en el siglo XVI. Algunas plagas demoraron más en desaparecer. La transmisión del tifus de hombre a hombre por medio de los piojos fue descubierta en 1909, pero las condiciones que lo produjeron no se eliminaron fácilmente. Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la mayoría de las muertes serbias no se debieron a las batallas, sino al tifus. Entre 1917 y 1921, la enfermedad atacó a 25 millones de personas en territorios soviéticos, causando 3 millones de muertos. A medida que desaparecían el hambre, la miseria, la suciedad, desaparecía también el tifus. La lucha contra la enfermedad se convirtió en una lucha contra las condiciones que creaban esa enfermedad.
Los pantanos palúdicos, los mosquitos, la desnutrición, la mugre. Pero en esta lucha colaboraron también las drogas, los sueros, los antibióticos cada vez más eficaces, cuya aparición se aceleró con las dos guerras mundiales. No menos importante fue el acceso público general a la atención médica, algo extremadamente poco común 200 años atrás, cuando la mayoría de la gente no podía pagar a un médico y solamente iban al hospital para morir. Con la atención médica, la mortalidad descendió precipitadamente y se remontó así la longevidad. Pero como los males jamás tienen fin, el progreso de la medicina moderna y de la salud pública acarrearon nuevos problemas. El descenso en la tasa de mortalidad produjo un enorme aumento de población. A pesar de las mejoras en el rendimiento y la productividad de las cosechas, en gran parte a causa del nitrógeno sintético inventado por un químico alemán en 1910, no había suficiente alimento para toda esa gente. Aunque esto se evidenció más en países subdesarrollados, donde el hambre, la incompetencia gubernamental, el latrocinio, continuaban siendo un sistema de vida. El problema comenzó a verse también en el saludable Occidente. El estallido demográfico, sin embargo, causó menos preocupación que otros estallidos. El verano de 1945 fue testigo de las primeras explosiones de artefactos atómicos controlados de vasto poder, ya sea para bien o para mal. Acelerado por la guerra, como de costumbre, fue esto algo así como la culminación de la investigación en física que se había estado realizando desde comienzos de siglo en Europa. Alrededor de 1911, la labor de los Curie en Francia y de Rutherford en Inglaterra revelaron la inestabilidad y desintegración de los átomos en las sustancias radioactivas. No cabe duda alguna, este uranio está descomponiéndose en por lo menos dos grandes partes. Y esos chips más grandes, cerca de 100 millones de electronvoltios, los átomos que se pensaban eran sólidos, una base indivisible del mundo material, ahora se podían dividir emitiendo energía durante el proceso. Era un dogma fundamental de las teorías clásicas que la luz, la energía, la materia eran los elementos tanto continuos como separados. Pero estudios efectuados en Alemania, Dinamarca, Suiza e Italia indicaron que cuando los cuerpos emitían luz, en realidad irradiaban energía pulsándola en medida infinitesimal, proporcionales a la frecuencia de una radiación discontinua. Una tras otra, esas sólidas nociones que pavimentaron el suelo de la ciencia aparecieron para luego desaparecer. Una nueva física surgía con nuevas hipótesis sobre la estructura del universo, de la materia, de la percepción. El cubismo de Picasso, el surrealismo de Dalí, reflejados en la pintura y la escultura. El énfasis de Freud en el subconsciente surgió de la libre asociación de surrealistas y la deliberada aparente incoherencia de alguien como James Joyce en literatura. Los principios matemáticos de Isaac Newton, el racionalismo, el determinismo mecánico de los últimos 3 siglos se estaban reescribiendo en un nuevo relativismo. En 1905, la teoría de Albert Einstein sobre la relatividad sugería que ni el tiempo ni el espacio eran absolutos.
No había nada absoluto. En 1915, la teoría general de Einstein sobre la relatividad presentaba la materia como una forma de energía y el componente básico de la materia, el átomo, un diminuto compuesto de energía comprimida, podía transformarse en luz o en calor o en ambas cosas. Ahora bien, esta transmutación de la materia en energía que Rutherford denominó la nueva alquimia, esta podía emitirse bombardeando átomos con partículas más pequeñas, subatómicas. En 1932 se creó el primer ciclotrón para acelerar este bombardeo. Y se descubrió también que en los átomos de ciertos elementos, como el uranio, su desintegración era acompañada por una reacción en cadena que producía una intensa emisión de energía, la cual podía controlarse dentro de un reactor nuclear o podía contenerse en el interior de una bomba. Esta fue la base de la bomba de 180 kilogramos que destruyó Hiroshima el 6 de agosto de 1945. Al igual que Guernica, durante la Guerra Civil Española, Hiroshima se convirtió en parte de la historia y continúa influyendo en esta. El justificado horror de lo que pueden hacer las bombas atómicas y otros inventos, mucho peores aún, ayudó a evitar conflictos mayores durante más de 40 años. Pero también ha producido un gran desasosiego y un sentimiento de culpa respecto de la capacidad del hombre para destruir a la humanidad, y más específicamente por los peligros de la ciencia y de la tecnología. Ese desasosiego aumentó aún más cuando en 1953, una vez más en Cambridge, James Watson y Francis Crick descifraron la configuración de doble espira de la molécula del ADN, que determina la estructura y la función de cada animal viviente o cada planta, y que funciona como una computadora viviente que ordena a la célula qué proteínas fabricar, o en otras palabras, qué crear y cómo hacerlo. En 1972, la teoría fue puesta en práctica cuando científicos de California lograron descomponer y recombinar ADN de modo de emplearlo para un propósito en particular. A la física nuclear, el paso de la teoría a la práctica le demoró medio siglo. Se demoró menos de 20 años en la producción de microorganismos fabricados por el hombre. Como átomos bombardeados por rayos radioactivos, las sólidas certezas humanas se desintegraron bajo el bombardeo de la física, la química, la bioquímica, la astronomía y también la geografía. El físico danés Niels Bohr explicó esto nada menos que en 1938. El hombre, dijo, ya no vive en el centro del universo rodeado por sociedades menos afortunadas situadas al borde de algún abismo. Hoy los hombres y las mujeres comparten un pequeño planeta esférico de un único sistema solar que forma solo una pequeña parte del sistema mucho mayor. Esto, así como la revisión de nuestras ideas tanto tiempo sostenidas acerca del espacio y del tiempo, dijo Bohr, brindó una enérgica advertencia sobre la relatividad de todo juicio humano. De modo que lo que aquí tenemos es una réplica contemporánea de la revolución de Copérnico, de 300 años atrás. Y el desasosiego expresado por el futuro deán de St. Paul, John Donne, en el siglo XVII, es nuestro mismo desasosiego, como verán. Donne se lamentó de este modo.
Esta nueva filosofía en todos la duda ha despertado. El elemento fuego ya casi se ha extinguido. El sol y la tierra hemos perdido. Y el ingenio del hombre no logra indicarle dónde buscar. Ya todos admiten que el mundo se ha agotado. Y observando los planetas en el firmamento, investigan todo cuanto es nuevo. También esto se ha desbaratado, comprenden luego. Todo hecho trizas se halla, y toda coherencia se ha ido, y toda también relación. Esto lo dijo Donne en 1611, pero también alguien podría haberlo dicho hoy. En todo caso, estamos aquí en el siglo XX con mucha gente un poco solitaria en este mundo impío, ateo. Y ahora no solo se niega a Dios, sino además la sólida sustancia de los juicios y de las percepciones. El mundo siempre había sido mal dirigido, pero ahora ya no sabían a quién quejarse. La respuesta a este predicamento la sugirió un filósofo francés durante un discurso en 1945. Jean-Paul Sartre propuso algo que describió como nuevo humanismo y que denominó existencialismo. Condenado a la libertad y a la soledad, el hombre de Sartre descubre que solo él puede superar su propia condición, ya que dota a su vida, a todo cuanto le acontece, y aún a sí mismo, de un designio que debe elaborar mediante sus propios recursos. En un mundo en el que no haya fe ni valores, Sartre cambia la desesperación por una afirmación que precisamente surge de la desesperación, pero que conduce a una elección, a la acción, a la creación de su propio destino. En nuestra era actual, hasta las filosofías se crean para autodestruirse. Hoy nadie piensa demasiado en el existencialismo. Y sin embargo, este refleja la práctica, cuando no el principio de nuestros tiempos. En verdad, aunque no lo quiera, el hombre continúa recreando su propio destino a pasos acelerados. Un ejemplo de esto, la computadora, que simplemente es una calculadora de alta velocidad con memoria electrónica. Durante la guerra, los ingleses fabricaron la primera computadora electrónica porque querían emplearla para descifrar las claves del enemigo. La primera copia civil de esta se hizo en los Estados Unidos en 1946. Pesaba 30 toneladas, cubría el espacio de una cochera para 2 automóviles y contenía 18.000 tubos de vacío que fallaban a razón de 1 cada 7 minutos. Para 1980, un solo chip del tamaño de un guisante suministraba la misma cantidad de poder de cálculo. Y cualquier computadora hogareña de $100 o menos puede realizar lo que 20 años atrás costaba $500,000. Para bien o para mal, las computadoras influyeron de modo radical en nuestras vidas. La ciencia y la tecnología cambiaron los estilos de vida, aunque no la naturaleza ni las pasiones de la humanidad. Luego de pasar un siglo alegando que los problemas pueden resolverse mediante la ciencia, la razón o mediante actos de voluntad, debemos admitir que algunos problemas no pueden ser resueltos, o que su solución deja luego más problemas, algo que los eclesiásticos sabían aparentemente desde mucho tiempo atrás.
No hay demasiada gente en estos días que lea la Biblia, que es el epítome de la sabiduría, la violencia, las grandes aspiraciones y los logros perniciosos de la humanidad. Así que no puedo decir cuántos de ustedes leyeron Eclesiastés, pero esto es lo que dice el predicador. Pues en la gran sabiduría hay gran pesar, y aquel que aumente su saber aumentará su pena. ¿Quién puede saber lo que es bueno para el hombre en esta vida? ¿Quién puede decirle a un hombre qué habrá después de él bajo el sol? Y aquí, en el siglo III a.C., el filósofo hebreo sugiere que todo es vanidad y vejación del espíritu. Y estoy seguro de que no fue el primero en decirlo. De modo que algunas cosas cambiaron y otras no variaron en absoluto. Pero si aún ignoramos a dónde nos dirigimos, al menos enfrentamos nuestro predicamento, el predicamento humano, en un confort mucho mayor que el jamás antes conocido. Y esto es una ayuda. En cuanto a la tradición de Occidente, si ustedes perciben lo mismo que percibimos nosotros, la cosa más sorprendente sobre la tradición de Occidente es que no es una sola cosa, sino muchas. Incluye autoritarismo, individualismo, iniciativa personal y centralización, obediencia y rebelión, fe y cuestionamiento, inercia y emprendimiento, conflicto y reconciliación. Y eso es lo que hace que nuestra cultura, que nuestra historia, sea tan atormentadora, tan diversa, tal como un periodismo sensacionalista sobre la conducta humana o sobre los valores humanos. Pero existen, creo yo, dos constantes que no podemos pasar por alto. Una de ellas es la curiosidad. La búsqueda que en todas las épocas conduce a algunas personas a preguntar, a investigar más que la mayoría. Y la otra es la ambición, que en todas las épocas conduce a algunos a avanzar más y tratar de obtener más. En verdad, cuando uno reflexiona sobre esto, nuestro santo patrono es Prometeo, aquel que robó fuego de los dioses. Y voy a dejarlos con algunos versos de Wordsworth. El arroyo fluye aún y por siempre lo hará. La forma permanece, la función jamás morirá. Mientras los valientes, los poderosos, los sabios, nosotros los hombres, que los elementos desafiamos en el albor de nuestras vidas, tendremos que extinguirnos. Que así sea. Suficiente ya es que con algo con nuestras manos creado pueda vivir y obrar y servir en el futuro. Y así, mientras hacia la silenciosa tumba marchamos, merced al amor, la esperanza y el eterno don de la fe, podemos sentir que somos más grande de lo que pensábamos.